Pues buenos días a todas y a todos. Es un placer estar con ustedes en este formato de videoconferencia. Eh, es bien sabido que de mi cariño por el Perú, he estado muchas veces. Es el país al que más he ido, además de México. Y bueno, pues comparto muy buenos recuerdos de varios sitios del Perú. Pues ahora justo por la pandemia no he podido ir este año, pero pues esperamos ir pronto. Yo el tema que les propongo es el de la teoría de la argumentación jurídica, pero es un enfoque distinto, un enfoque crítico, vamos a decirlo así, ¿no? Que ya diciéndolo de este modo, ya resultaría de alguna forma algo, eh, vamos a decir, distinto, porque esta es la primera cuestión que a mí me ha llamado la atención, ¿no? O sea, hay una especie de furor de, de consenso absoluto, no sé cómo llamarlo, sobre la teoría de la argumentación jurídica. Y esto a mí me alertó desde pues, hace algunos años, porque pues obviamente esto plantea un escenario altamente dogmático. O sea, ¿cómo es posible que haya solo una especie de origen místico de la argumentación jurídica, ¿no? O sea, como si fuera una especie de línea que no se ha roto, y que llega como a una especie de destino final que curiosamente, bueno, pues tiene sus destinatarios y oyentes en América Latina. Me explico. O sea, para quien gusta el tema de la historia de la filosofía del derecho, que es una materia que yo impartí en la Universidad Nacional Autónoma de México por algunos años y ahora estoy preparando un libro sobre este tema, pues te das cuenta que el tema de la retórica, pues es un tema muy viejo. O sea, es un tema que ya desde los griegos pues había todo un tratamiento, ¿no? O sea, me explico rápidamente, ¿no? Uno lee, por ejemplo, en Foucault, en La verdad y las formas jurídicas, que, eh, que los griegos e incluso otros pueblos, otras culturas, este, tenían pues una necesidad siempre de manifestar cuando se sentían agraviados o cuando sentían que había eh, una injusticia. Así dice Foucault, ¿no? O sea, cuando alguien sentía que había algo que los laceraba, y usaba una expresión que, bueno, obviamente traducida del francés, pero algo así como te pasaste de la raya, ¿no? Te excediste, abusaste. Todas esta sensación de sentirse uno vulnerado en su ámbito de sus derechos, en su momento no eran derechos, pero bueno, de su persona. Entonces, dice Foucault, había una reacción, ¿no? Y esta reacción necesariamente requería pues, de una expresión, ¿no? Y esto a los griegos les intrigaba mucho. De hecho, desde la mitología, o sea, podemos encontrar ya en Homero y en otros escritores estos trazos sobre el sentido de justicia. Y entonces esto estaba muy presente, pues ya desde los orígenes de la cultura occidental. Y cuando uno, dicen los griegos, sentía que, bueno, pues que además esto era universal. O sea, no era así como las artes fueron repartidas de manera distinta, el sentido de justicia fue repartido a todos. Entonces, cuando había esta necesidad de expresarse, pues obviamente se tenía uno que expresar de manera adecuada, si no, no obtendría lo que necesitaba. Y para ello, pues, se entiende, se dice, nace entonces un arte, lo dice Aristóteles, luego lo cultiva muy bien ya en Roma Cicerón, algunos citan también a Séneca, pero había toda esta arte de expresar la injusticia en forma correcta. Obviamente hoy nos llega incluso el término retórica como un poco
tergiversado, y la retórica como el arte como de envolver, de manipular, de controlar, ¿no?, con la palabra. Pero obviamente en el estudio de Aristóteles esta retórica estaba flanqueada, vamos a decir así, estaba acompañada de otras muchas cosas. Recordemos que Aristóteles es un pansófico, o sea, es decir, alguien que estudia muchas cosas y quiere terminar haciendo un organón, un estudio completo del ser humano. Entonces, junto a la retórica está la lógica, junto a la lógica está la filosofía de la naturaleza y muchas otras ramas que al final terminarían por acompañar esta necesidad de una existencia feliz, como la llama Aristóteles, ¿no? Una ética de la eudemoneia, o sea, es decir, de la felicidad. Bueno, con esto quiere decir que en un inicio hubo esta necesidad de expresarse y le llamaron de distintas maneras, y esto de alguna forma hace o acompaña el nacimiento del derecho. Plantin dice que además no es ni Foucault ni Plantin eran abogados, pero sí eran franceses los dos. Dice que él también encuentra una relación directa entre pues la argumentación, concretamente él dice, y el derecho en Grecia, ¿no? Porque dice que en el momento en que alguien se sintió agredido, tuvo que exigir un derecho, tuvo que argumentar, y viceversa. En el momento en que argumentó, pues tuvo que acompañar. O sea, la argumentación solo podía haber nacido cuando alguien tuvo la necesidad de comunicarse con otra persona a propósito de algo que consideraba no era justo. Bueno, eso dice otro autor. Y así podríamos seguir repasando la historia. ¿Cuál es la cuestión aquí peculiar, no? Que si nos vamos a lo largo de los siglos, pues vamos a seguir encontrando autores, teorías, manifestaciones, tal, ¿no?, que tienen que ver con este asunto. Incluso yo diría, no solo en la cultura occidental, en muchas otras culturas, pues hay otras maneras de arreglar los conflictos. Esto parece hasta de sentido común, ¿no? Es decir, en nuestras culturas prehispánicas, pues también había una forma de amigable composición, de mediación, de cercanía. Pero aquí el cuento o el meollo del asunto es quién capitalizó todo esto, ¿no? Obviamente siguió avanzando la historia y en algún momento pues encontramos a autores ya más contemporáneos, ¿no? Como Perelman, Fibe, y bueno, y finalmente encontramos a uno de los primeros, digamos, gurús de este tiempo, que es Robert Alexy. Y Alexy lo que hace es sintetiza estas cosas y luego, es decir, se apropia de esa herencia y esboza 2 o 3 conceptos que suenan interesantes, como es la teoría del peso, la ponderación. Y después viene un señor que se llama Manuel Atienza y lo que tiene Atienza es un sentido, un olfato, yo diría por los negocios, muy agudo, traduce eso y entonces se encuentra un mercado amplísimo que es el mercado hispano, o sea, es decir, de los hablantes de español. Entonces, él en principio, si ustedes leen su obra al inicio, se dice una especie de traductor, de sintetizador de la obra de Alexy, y luego eventualmente cuando ya siente que tiene las fuerzas necesarias, rompe con Alexy y dice que él ya es aparte, que él ya tiene su propia teoría. Y entonces empieza a generar un marketing sobre esto que se llama teoría de la argumentación jurídica, la TAG. ¿Por qué digo un marketing? Porque hoy por hoy tenemos muchas pruebas para demostrar que efectivamente funciona como un mercado, como una marca. ¿Qué hace? Pues se asocia con otras personas, empieza a convencer a otros profesores españoles en una crisis de la Universidad Española, una crisis en la que las universidades no logran colocarse en ningún ranking decente, ¿no? Donde las universidades españolas no tienen
pues, posibilidad de acceder a un nivel, a una calidad deseable. Y donde los estudiantes, la matrícula está reduciéndose cada año. Entonces, lo que sucede es que voltean hacia América Latina. Se dan cuenta de un fenómeno muy curioso. Cuando ellos vienen a América Latina, tienen auditorios llenos. No necesitan decir grandes cosas, sino basta con que se paren en un auditorio para que la gente no solo les aplauda. A mí me tocó ver personas en México que decían, yo no alcancé un lugar en el auditorio, pero si me permitiera al menos ver de lejos al profesor Atienza. Entonces empieza a haber un fenómeno como pues como hay en otros productos de la cultura popular, ¿no? Pues de adoración, como sucedería con algún cantante, con algún artista. Y esto obviamente para un sector muy cerrado, que es el gremio de los abogados, que además, pues de alguna forma, va haciéndose como viral, ¿no? O sea, es decir, la gente, o sea, hay un ganar-ganar. Ellos vienen poco, tampoco tienen que venir mucho. En un principio, se dan cuenta de este amplio mercado y entonces crean una cosa que se llama máster. El máster no es maestría, por ahí tengo un post sobre esto. Es decir, un cursito que dura un par de meses, pero cuya acepción asemeja, es muy cercana en algunos países, a un programa académico de mucha mayor envergadura o magnitud, ¿no? O sea, en mi país la maestría dura 2, 3 años, ¿no? Y justo te otorga el título de maestro, o sea, es decir, de una persona que es capaz ya de enseñar el derecho, capaz de reflexionar el derecho. Y entonces este máster se asemeja, pero tiene académicamente un costo menor. Incluso en mi país, si uno después de hacer el máster viene a la Dirección General de Profesiones y trata de revalidarlo, no equivale a casi a nada, equivale a un diplomado, una cosa así, ¿no? La gente encontró un camino muy sencillo. Se iba a España, incluso se podían ir en verano, se iban de vacaciones, se sacaban un par de fotos con estos profesores, con estos santones. Si se podía, hablaban con ellos les regalaban alguna cosita, ¿no? Una cosa como muy de fetiche, ¿no? Yo tuve colegas que decían que es lo más importante que había en sus oficinas, ¿no? Lo que les había regalado este señor. Se devolvían para acá con un papel, las fotos, y entonces aquí venía ya el show, ¿no? O sea, aquí llegaban como mesías, como los pontífices de esa escuela. Y entonces ahí empezaba la mafia. Cuando llegaban acá, llegaban obviamente a propósito de esta falacia de autoridad, diciendo que sabían más que cualquiera. Se colocaban en puestos estratégicos, sobre todo que tenían que ver como con capacitación judicial o con secretarios de estudio y cuenta en algunos tribunales importantes, o incluso como magistrados. Y entonces empezaba a hacerse una especie de red. Ellos mismos mandaban a sus estudiantes, porque además ese era el compromiso, o sea, ya les decían, tienes que mandar a tus discípulos o a los que estén a tu cargo, a tus empleados. Entonces empezó a hacer esto. Y yo descubrí, por ejemplo, que en algún momento todos los fondos que estaban destinados para la actualización y capacitación de personal judicial se habían aplicado para que la gente fuera directamente a Alicante. O incluso en algún momento trajeron a todos los profesores de Alicante al Poder Judicial Federal para poderlos actualizar. O sea, eso era muy raro, o sea, era muy raro estos flujos, estas conexiones. En Colombia me contaron que se hicieron de algunas revistas importantes, de algunas editoriales importantes, y cuando alguien criticaba, le dejaban de publicar los artículos, le dejaban.
¿Eso cómo le podríamos llamar? Mafia. Yo tuve experiencia con estudiantes mexicanos que fueron allá y que una de estas estudiantes quiso hacer una tesis sobre derecho intercultural, es decir, sobre cuestiones indígenas, y pues citaba un aparato crítico que tenía que ver con su tema, y su director de tesis en Alicante le dijo, esto no sirve, ¿no? Esto no sirve porque aquí se tiene que citar solo a la gente de Alicante. Y algún otro estudiante de la UNAM también que dice que en el primer día del famoso máster los amenaza, ¿no? Diciendo que pues que aquí las cosas son así, no pueden ser de otro modo, que aquí estas son las teorías que tienen que seguirse. Obviamente, para quien no está de acuerdo con esto, pues como es mi caso, pues a mí me han mandado a amenazar, a mí me han acosado por mucho tiempo, ¿no? Me han dicho que estoy atacando una importante escuela, que son buenas personas. Yo no lo pongo en duda. Lo que estoy diciendo es otra cosa. Lo que trato de denunciar es, pues, esta cuestión dogmática, cerrada, que yo entiendo, o sea, es un instinto de supervivencia. O sea, ellos quieren sobrevivir, ellos quieren tener una alta matrícula, ¿no? Pero me parece que no es el modo, que lo que está mal ahí es el engaño en lo que dan. Y bueno, hay otro daño colateral además del engaño, que es una ideologización de la gente. O sea, es decir, esto ha tenido un impacto real en nuestras jurisdicciones. Por ahí está el famoso texto de Diego López Medina, donde se demuestra que, bueno, pues estos autores son de los más citados en nuestras altas cortes, en nuestras cortes constitucionales. Y esto ha tenido una repercusión en los casos, ¿no? Ahí les va. Este es el asunto. Si supuestamente esta teoría es tan importante, tan revolucionaria, vanguardista, como ustedes quieran decirle, ¿por qué seguimos igual? O sea, ¿por qué nuestra justicia constitucional está por los suelos? O sea, ¿por qué no seguimos viendo un reequilibrio de la sociedad? ¿Por qué seguimos viendo estos casos tan descabellados? Aquí lo interesante es esto, que cuando sucede que hay un caso donde se le aplica, por ejemplo, el test de proporcionalidad o la teoría de la ponderación, y falla, ellos no tienen la culpa. O sea, lo que dicen es, el problema es la tropicalización. El problema es que no entendieron bien la teoría. El problema es que la combinaron con otras cosas. El problema es que ampliaron el test, ¿no? Bueno, entonces las cambio. Entonces es tan buena la justicia constitucional en España o incluso en Alemania. O sea, sí es infalible. Y claro, la respuesta es que no. Pero ¿dónde está todo? Está en nuestra cabeza. Está en nuestra cabeza. Es lo que algunos otros han llamado colonialismo. O sea, es el mecanismo que ha funcionado por 500 años, ¿no? O sea, esperar que alguien venga y nos diga cómo hacer las cosas, esperar que alguien venga y nos salve. Y en el derecho es lo mismo, ¿no? Pero en el derecho es más vehemente porque nosotros todavía, o sea, los abogados somos mucho más serviles en algún sentido, somos mucho más conservadores, más reaccionarios, y entonces nos viene bien que un señor varón europeo nos diga cómo hacer las cosas. Y entonces se crea una especie como pues eso, de secta en la cual el camino es ese, vas, haces tu cursito, regresas, te incorporas a este grupo y entonces todos tenemos la consigna de no hablar mal de eso, ¿no? Y ese es el primer foco rojo. ¿Cómo que no se puede criticar? Ahí va. ¿Cómo es que no se puede esbozar otra forma de argumentar? ¿No les suena raro que no existan otras teorías de la argumentación jurídica que sea una?
que solo haya una línea, eso es un monopolio, ¿no? Y yo intenté esbozar, por ahí tengo un libro que se llama Otro modo de argumentar los derechos humanos, justo por esto, simplemente porque es nuestro derecho decir las cosas de otro modo. Se las pongo más fácil. ¿No debería existir una teoría de la argumentación jurídica feminista? O sea, las mujeres tendrían que estar creando su propia teoría de la argumentación jurídica, su propia forma de argumentar. Sin embargo, están replicando una forma que yo he demostrado es altamente machista. De hecho, la argumentación jurídica tiene todos los vicios, la teoría de la argumentación jurídica como la exponen ellos, tiene todos los vicios de la cultura occidental. O sea, es decir, ha fomentado un capitalismo, un consumismo. O sea, imagínense pesar las cosas, medir, o sea, como usureros, ¿no? Como en una balanza. Cuando es lógico que hay muchas cosas, además de bienes, en principio, reglas, que pueden estar ahí. Hay muchas más cosas que no alcanzamos a percibir, incluso desde un ámbito psicológico, sociológico, político, pero pues ellos tienen el don para elegir qué es lo que van a pesar o qué es lo que van a testear. No sé si me explico. Entonces, obviamente, esto es lo occidental, o sea, es donde hay una especie de liderazgo cultural ilustrado en el cual se sabe qué bienes o cosas elegir para confrontar, para enfrentar, ¿no? En temas de la ponderación. Y entonces, obviamente, hay muchos sesgos cognitivos, o sea, el que elige como en sentido patriarcal. Obviamente, ¿no? Porque elige cuidando, como ha cuidado siempre de Occidente, el patrimonio. Elige incluso desde alguna forma para que sobrevivan los mejores y no la mayoría. Y así todos estos vicios se replican en esa teoría. ¿Cómo lo sé? Porque cuando yo llego a un lugar a hablar de argumentación jurídica, la gente espera que se les dé un curso donde ellos puedan manipular el lenguaje, manipular los argumentos, elaborar juicios, supuestamente para convencer al contrincante, pero una especie como de batalla, como de lucha, muy, muy, muy viril, muy masculina, en el sentido de yo argumento mejor que tú eres un idiota, tú no tienes lógica, pero además casi toda la argumentación jurídica se basa en falacias ad hominem, o sea, es decir, sobre conceptos sobre las personas, ¿no? O sea, cuando alguna vez me dijeron, a ver si eres muy valiente, ve y díselo a Atienza. Fui y le dije, mire, yo pienso que la argumentación jurídica puede ser así, así, así. Dijo, eres un consecuencialista. O sea, en lugar de ir y decir, tu teoría tiene estos problemas, o sea, tú eres un consecuencialista. Tú eres un latinoamericano, ¿no? Y tú nunca vas a poder estar al nivel de un europeo. Aunque objetivamente quizá la Universidad Nacional Autónoma de México esté mucho mejor que cualquier universidad española, pero en nuestra mente opera esta cuestión, ¿no? Y entonces mi llamado es a una cosa muy sencilla. Hagan sus propios caminos, hagan sus propios planteamientos, generen sus propios conceptos. Es lo mínimo, es lo que nos deben nuestras sociedades. Yo no digo que no vayan algunos allá, que estudien, qué tal, que desarrollen, que hagan, pero yo digo que no sean todos, que algunos cuantos miren hacia el sur, ¿no? Dialoguen con los brasileños, platiquen con los argentinos, con los bolivianos, o sea, algo podremos hacer distinto. Esa es la idea, simplemente, ¿no? Porque además resulta más lógico que si analizáramos los casos a partir de nuestro contexto, que es mi propuesta, la argumentación contextual, me parece que es más lógico que resultarían cosas más acordes con nuestras necesidades, ¿no? Por ejemplo, en temas de la interculturalidad jurídica. O sea, nosotros tenemos una riqueza de nuestras culturas de la que hemos desaprovechado. Nuestros pueblos indígenas argumentan, solo que argumentan de otro modo, y un modo que no sabemos entender porque no hemos querido, porque preferimos entender ese otro mundo occidental y europeo.
No sé, aquí me gustaría escucharlos, porque en este formato uno parece como que está diciendo, quizá hablando como al aire, ¿no? Entonces, que realmente al aire. No sé, alguno que quisiera decir, no, estás mal, estás loco, o no, no es así. Sí, por favor. Doctor, ¿me escucha? ¿Sí? Bueno, creo que usted tiene mucha razón, doctor. O sea, no podemos dejar de llevarnos o someternos a ese tipo de criterios europeos. Creo que la realidad latinoamericana, y bueno, yo le estoy hablando de Perú, la realidad sudamericana es otra. Creo que nuestra argumentación debería estar basado en lo que es nuestra vivencia, lo que es nuestras culturas, lo que es nuestra gente. Y como usted dice, deberíamos no copiar, de repente tomar como patrón de referencia, pero podríamos a partir de ese patrón de referencia, modificar esa argumentación a nuestra realidad. Yo creo que tiene mucha razón lo que usted se está hablando y creo que es un tema que es muy poco tocado a nivel de Sudamérica. Creo que tenemos un gran campo de acción y quienes estamos orientados en la carrera del derecho tenemos mucho por hacer en este tema. Muchas gracias. Entonces pues eso, los invito a que reflexionemos estas cosas. ¿Alguien más? Les voy a copiar aquí mi libro de argumentación jurídica en el chat. Yo digo que es un antídoto, o al menos una cosa distinta. ¿Alguien más que guste compartirnos algo? Eso es propio de nuestras culturas, ¿eh? Compartir. Sí. Bien, doctor Narváez, un gusto nuevamente saludarle desde Cusco, que, bueno, por acá, como le comentaba, ¿no? Estamos muy ansiosos de escucharlo. No sé si nos podría comentar un poquito más respecto a esas fórmulas de peso que usted hablaba de Robert Alexi. ¿En qué Sí, consisten esas fórmulas de peso? Por favor, si nos podría hablar un poco más. sí, literalmente es una fórmula. Si uno checa los últimos escritos de Alexi, básicamente pues es una operación matemática que él ideó para colocar ahí cuando hay dentro del ámbito constitucional cuestiones que pueden encontrarse, ¿no? En lo que normalmente se confronta, pues son derechos. Entonces, la idea es encontrar cuál derecho pesa más, ¿no? O sea, por ejemplo, el típico caso, ¿no? Frente el derecho de una madre a disponer de su cuerpo, mejor dicho, de una mujer a disponer de su cuerpo y de el producto de la concepción a nacer, pues hay evidentemente dos derechos que pueden estar en pugna, ¿no? Es decir, el derecho a la, a la, a la disposición del cuerpo de la mujer y pues el posible derecho a la vida, ¿no? de este ser. Sí, Y entonces los ponderacionistas lo que hacen es tratan sí. de con esta fórmula poner ahí estos elementos y decir matemáticamente este derecho pesa más que este otro, ¿no? O sea, sí, entonces tiene que prevalecer y el juez ya sabe qué hacer. Entonces tienen que hacer realmente una fórmula, o sea, decir, poner ahí los derechos, algunas consideraciones que Alexi inventó. La verdad es un poco larga porque sobre todo y tienes que encontrar a ver si hay un contraargumento, si esto se adecua con esto. Y ya al final supuestamente obtienen el resultado que los llevará a una sentencia que parece infalible. Esto, como podemos entender, pues no es posible porque hay muchos factores que aunque Alexia haya querido considerar, no necesariamente están o tienen que ver con cada caso. Supuestamente esta fórmula se adaptaría a cada caso, pero pues en algunos casos funciona, en otros no. Ese es el tema, ¿no? Y hay quien lo quiere a rajatabla seguir y este es el gran problema. Ahora, me parece que este afán por matematizar el derecho ha estado presente desde el siglo XVIII, ¿no? Desde Leibniz
y otros autores que han querido como decir el derecho se puede expresar en matemáticas. Ustedes ya saben cuál es el resultado de matematizar el derecho, ¿no? Es la codificación, es la encriptación del derecho, es deshumanizar el derecho, ¿no? Porque finalmente, pues, el destinatario del derecho son los seres humanos y los seres humanos somos tan complejos que no se puede resumir en una fórmula. Yo creo que o sea, estamos quizá en estos inicios también incluso de la inteligencia artificial, como si una máquina pudiera decidir cuál es el destino. Sabemos lo complejo que es el ser humano y los elementos adicionales, como pueden ser sociológicos o psicológicos, que no puede considerar una fórmula matemática. Tengo una consulta. Sí. Hay varios compañeros acá que recién van a llevar el curso de argumentación jurídica. Puede ser muy peligroso preguntarte esto, pero ¿puedes hacernos alguna sugerencia de cómo podríamos comenzar a estudiar argumentación jurídica? Porque lo más seguro es que todo el curso se diseña en base a las ideas de Manuel Atienza. Entonces, ¿qué podríamos hacer frente a ese escenario? Pues asumir una postura dialéctica, ¿no? O sea, es decir, cuando haya una afirmación contundente del profesor o del manual que se esté siguiendo, colocarse del lado contrario, ¿no? ¿Y qué sucedería si se le da la vuelta, ¿no? Por ejemplo, o incluso ir a cosas muy elementales como la propia etimología, o sea, preguntarnos más allá del concepto que daría el gurú, ¿no? O que daría el manual, pues, realmente, ¿qué implica argumentar? O sea, yo haría una encuesta, por ejemplo, a la gente, ¿no? No sé, iría a su etimología. La palabra argumentum viene de argentum, que es la plata, el metal. Entonces, el argumento es eso que brilla, o sea, es ese juicio de razón en el cual encontramos un brillo especial que nos hace pensar que eso es valioso, ¿no? Entonces, pues es que esto es valioso porque resuelve este conflicto, o este es valioso porque me da pauta para poder expresar lo que quiero, ¿no? Yo también le quitaría esta parte como litigiosa, como de confrontación, como incluso de competencia, ¿no? O sea, por ejemplo, una forma de ver la argumentación de manera dialéctica es verlo a través de las emociones, porque insiste mucho Robert Alexy en esta cuestión de que la argumentación tiene que ser racional solamente. En el lado de la filosofía estamos viendo este trabajo de la inteligencia emocional. Entonces, claro, si ellos ponderan o consideran solo cosas de la razón, pero además la razón como ellos la entienden, ¿no? O sea, es decir, como una razón absoluta del observador neutral y estas cosas, cuando es evidente que, por ejemplo, la razón práctica funciona de otro modo. Por ejemplo, yo creo que si se hiciera una argumentación feminista sería muy rico porque las mujeres tienen un razonamiento mucho más avanzado que el de los hombres. Ellas incorporan desde siempre las emociones y entonces tienen un razonamiento mucho más integral. Por ejemplo, a este tema le temen mucho los alicantinos, ¿no? Al tema de las emociones o al tema de la psicología aplicada a la argumentación jurídica, que ya, por ejemplo, ha empezado a desarrollar los brasileños, como es el caso de Tiago Gagliano. Y entonces, todo lo que sea sumar, aderezar, cambiar, girar, va a ayudar. Entonces, cuando ustedes encuentren algo que es como altamente dogmático, denle la vuelta, véanlo desde abajo, traten porque además, alguien una vez me preguntó, yo trabajo en un tribunal para menores, ¿los niños argumentan? Claro que argumentan, pero argumentan de otro modo, ¿no? Y entonces así vamos a empezar a encontrar otras formas de argumentar que son complementarias, me parece. No es que denostan o denigran. En la concepción de estas teorías sí denostarían o sí denigrarían porque no alcanzan el parámetro de racionalidad que ellos dicen, ¿no? Tengo una consulta más, por favor. Sí. Yo estoy de acuerdo contigo cuando dices que hay un preeminente uso de la argumentación bajo tópicos machistas, ¿no? También creo eso. Bueno, hasta tengo una idea sobre ello. Mi consulta es la siguiente. Toda tarea de interpretación y de argumentación
consciente o inconscientemente, se lleva a cabo bajo una visión filosófica. Si pudiera sugerirnos, por ejemplo, para llevar adelante una argumentación que cada día sea menos machista, ¿qué podríamos hacer? Quizás hasta podría sugerirnos qué podríamos comenzar a leer, por favor. Sí, bueno, pues aquí es como muchos nos ha sucedido, ¿no? O sea, empezar a leer sobre feminismo implica, bueno, pues meterse en una lucha que está ligada a una bibliografía específica, donde además no hay un solo feminismo, hay muchos feminismos, ¿no? Y entonces uno tiene que elegir bien, o sea, decir qué es lo que le hace sentido, con qué hace match, ¿no? Con qué hace clic. Y hay muchos textos pues muy hermosos. Yo lo que haría es, recomiendo una cosa que puede servir, que lo llamo acción afirmativa epistémica. Acción afirmativa epistémica. La acción afirmativa, como ustedes saben, en el derecho funciona de una manera muy especial, ¿no? O sea, es decir, cuando hay un desequilibrio, cuando hay una inequidad, entonces se usa una acción afirmativa, es decir, se fuerzan las cosas para que puedan estar en la misma sintonía, ¿no? Entonces, por ejemplo, una acción afirmativa es dar cuotas para que indígenas o mujeres entren a las elecciones, por ejemplo, ¿no? Entonces, la acción afirmativa epistémica es cuando no hay posibilidad de que en nuestro mundo entre otro tipo de lectura, hay que forzar las cosas, ¿no? Entonces, si nosotros solo leemos varones occidentales, europeos, empecemos a leer a mujeres, empecemos a leer mujeres, incluso sí, mujeres indígenas, ¿no? Hay mujeres indígenas que escriben, ¿no? Yo sigo, por ejemplo, a una boliviana que es Silvia Rivera Cusicanqui. Entonces, empezar a leer otras cosas y entre más nos las desrecomiendan, más hay que leerlas, más hay que insistir. Entonces, por ejemplo, si van a escribir un texto, pues que el 50% del aparato crítico sea de hombres y el 50% de mujeres. Y ya con eso van a empezar a cambiar necesariamente su perspectiva. Cuando ustedes digan, tengo que leer sobre tal tema, y vayan a buscar bibliografía y encuentren textos de varones, hagan el esfuerzo y busquen el texto de una mujer. O cómo lo diría una mujer. O sea, ¿cómo vería esta cuestión una mujer? Y ahí eso se llama perspectiva de género. O sea, cuando empiezas a ver cuál es esa otra perspectiva, necesariamente se complementa, ¿no? No quisiera yo recomendar un texto específico, porque si no, entonces caería en lo mismo, ¿no? Decirles, esta es la línea feminista que deberían de seguir, ¿no? Pero la idea es eso, es explorar un poco y ver qué textos se pueden seguir. Yo creo que funciona más esta recomendación como hermenéutica o epistémica que recomendar un texto específico, ¿no? No sé si me explico. Entonces, inevitablemente estamos siguiendo una tradición occidental para el aprendizaje y el ejercicio de la argumentación. Eso también es lo que estoy entendiendo. Entonces habrá que hacer un esfuerzo, al menos hablo en primera persona, para poder identificar y aprovechar también las interpretaciones de las discusiones judiciales que provocan el nacimiento de la retórica judicial, por ejemplo, en nuestros países, ¿no? Ahorita, curiosamente, no se me viene a la mente algunos cultores de argumentación jurídica de carácter latinoamericano, de manera inmediata, ¿no? Sobre todo pensando en el Perú. Bueno, esas son las reflexiones que vengo haciendo. No sé si alguien tiene alguna pregunta, por favor, con mucho gusto. Sí, siendo la primera reunión que estamos teniendo con el doctor Narváez, que es un gusto, y de México tenemos no muchas películas de Cantinflas. Lo que mayormente se nota en la argumentación en las películas de Cantinflas es el tema lingüístico, que seguramente también acá en el Perú muchos podemos caer en esos temas. No sé si algún consejo nos puede dar al respecto de la argumentación, ¿no? En ese tema de la parte lingüística.
Sí. José Ramón, permíteme una previa para que tú remates esta idea, ¿ya? Sí. Lo que yo he detectado, como muchos, no realmente, no se cabría decir que es el único que se ha dado cuenta. Los problemas recurrentes a la hora de desarrollar las sentencias en el Perú, mucho tienen que ver con el manejo del lenguaje. Repito, mucho tiene que ver con el manejo del lenguaje, incluso también con la falta de información. Entonces, sobre ello, quisiera añadir a la pregunta que te han hecho, ¿no? ¿Cómo podríamos mejorar, si cabe el caso, ¿no? el manejo del lenguaje? Y cómo podríamos desarrollar una buena argumentación haciendo un uso adecuado de los conectores lógicos del lenguaje, por ejemplo, que es lo que me parece que es muy recurrente y muy ausente en las sentencias judiciales. Muchas gracias. Sí, es una pregunta interesante porque efectivamente, por ejemplo, si uno ve esta película de Ahí está el detalle, si uno ve esta película de Ahí está el detalle, te queda la sensación, es una joya esa película, de hecho, pues alguna vez la proyectamos en el sur de Perú, ¿no? La proyectamos en la Universidad Andina Nieto Cáceres. En la Universidad Néstor Cáceres del 2011, ¿no? Sí, exacto. Y en esa ocasión, bueno, pues lo que comenté es eso, ¿no? O sea, nosotros tenemos una especie como de imaginario colectivo que sí tiene que ver a veces mucho con la realidad, donde hay unos operadores jurídicos que tratan, como bien hace Cantinflas en esta película, de manipular el lenguaje para lograr cosas, ¿no? O sea, es decir... Estoy llamando a Luis de... Un favor. Entonces, estoy viendo aquí que... Amigos, apaguemos los micrófonos. Ya. Y entonces ahí vemos cómo pues, Cantinflas hace esto, ¿no? Como de alterar el lenguaje para obtener resultados. Pero lo interesante de esta crítica que hace Bustillo Oro en esa película es que el abogado altera o manipula mucho más el lenguaje que Cantinflas, ¿no? Esa es la tragedia que lo está llevando a la pena de muerte en esa película. Entonces, yo lo que quiero decir con esto es que más que combatir o decir nosotros los latinoamericanos tenemos este problema, habría que asimilarlo y tratar de sacar una ventaja, o sea, es decir, hacer de ello un área de oportunidad. A ver si me logro explicar. Sin duda hay todo un uso del lenguaje en nuestros países, un uso retórico, y por eso es que nos encanta, por ejemplo, los cursos de oratoria. Lo que tendríamos que empezar a hacer es meternos en la cabeza, es que necesitamos llegar a un lenguaje mucho más ciudadano, más cercano, más acortado, incluso en las sentencias, porque la sobreargumentación también es peligrosa. O sea, si tú en aras de ganar un juicio lo saturas, pues obviamente para engañar, para enredar, que es la idea siempre del abogado latinoamericano, pues obviamente eso tiene a la postre daños colaterales, ¿no? O sea, como estoy diciendo también de la teoría de la argumentación jurídica, o sea, es decir, que después pues vamos a tener una apreciación negativa de la jurisdicción o del gremio de abogados. Entonces, por nuestro bien nos conviene cambiar nuestra cultura y nuestra ética y avanzar hacia un operador jurídico mucho más asertivo, mucho más transparente, ¿no? Menos enredado, que tampoco es exclusivo de nuestra cultura. Si uno mira el cine norteamericano, también pasa lo mismo, ¿no? O sea, es decir, Liar Liar con Jim Carrey, ¿no? O sea, hay una idea de que el abogado lo que trata es de engañar, de manipular el lenguaje. Y lo que ha sucedido, o sea, cuando se combina eso con la argumentación jurídica, lo que sucede es que la gente busca a través de la argumentación jurídica ser el más hábil en manipulando el lenguaje, ¿no? Y entonces
tenemos un resultado muy, muy nefasto en ese sentido. Entonces, lo que tenemos que hacer es empezar a ser un poco más realistas, ¿no? En términos filosóficos, o sea, un realismo filosófico, enfrentarnos a nuestros problemas a partir de nuestros presupuestos epistemológicos y empezar a construir un lenguaje adecuado, una gramática incluso adecuada, porque luego nosotros creamos verbos o palabras que no existen, construcciones idiomáticas que no existen, y esto justo porque el derecho se administra, ¿no? Y no se debiera administrar. En la medida en que lo empecemos como a socializar o a democratizar el derecho, necesariamente empezará a disminuir este afán por controlarlo a través del código lingüístico, ¿no? Siempre hemos querido eso los abogados, codificar al derecho. Ya, me llama la atención dos cosas acá. Muchas gracias. Que uno de los problemas de la argumentación siempre han sido, y al parecer van a seguir siendo, están vinculados a la ética. Y por otro lado, habría que distinguir también el límite entre lo que podría ser la retórica de nuestros pueblos o de algunos pueblos y evitar asociarla con la palabrería o el discurso vacío, ¿no? Iba pensando un poco en lo de Cantinflas. En fin, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Muy bien, de mi parte estoy muy agradecido por tu exposición. Me ha gustado mucho, he apuntado algunas cosas por acá. Sé que te va a parecer un poco de dictado, pero la inquietud por preguntarte qué textos nos puedes sugerir parte en principio porque la mayoría de los que están en el salón van a comenzar recién su curso de argumentación jurídica. ¿No? Por ahí de repente hay una insistencia, ¿no? Sana en todo caso, claro, sin que se corra el peligro de ideologizar, ¿no? Las recomendaciones que puedas hacer. En todo caso, si te animas, encantados de escucharte. Sí, no, pues ya puse ahí un poco en mi texto. Sí. Es descargable gratuitamente y ahí aludo pues muy bien. a otras cosas en ese sentido. O sea, es decir, yo esperaría un diálogo a través de ese texto, ¿no? Claro. Justo lleva como título Otro modo de argumentar. Y ahí se propone esta pues teoría, vamos a decirlo así, desde el infrarrealismo jurídico, que es justo que nos arriesgamos a proponer una teoría nuestra, latinoamericana, nacida en la UNAM, porque como tú bien dices, cuando uno dice, bueno, ¿y qué teóricos latinoamericanos existen? O sea, ¿quién está formulando teorías del derecho en América Latina? ¿O quién tiene una teoría de la argumentación jurídica en América Latina? Y siempre nos topábamos con que no había. Entonces, pues la crítica es, claro, nunca serán ustedes capaces de hacer una teoría de la argumentación jurídica y por eso tienen que copiarnos. Entonces dije, pues hay que hacerla, ¿no? O sea, hay que formularla al menos. Y entonces por eso nació ese libro, ¿no? Por ahí, aquí me están preguntando sobre lo mismo, un poco lo que tú dices, ¿no? Desde la óptica de una mujer, ¿cómo se ven las cosas, ¿no? Es que ese es el punto, ¿no? O sea, cuando uno piensa desde la óptica de un otro, cómo se ven las cosas, eso lo enriquece muchísimo. Hay dos cosas que quisiera añadir. Yo les agradezco a los que están uniéndose. Ya somos 16 participantes, hemos llegado a 16. Permíteme una nueva interrupción, ¿no? Y con cargo a que me puedas contradecir. Por un lado, fortalezco la idea de que es vital, uso la palabra, es vital la importancia del estudio de la filosofía del derecho para un desarrollo, voy a decirlo, adecuado de la argumentación jurídica, ¿no? O sea, repito, me parece vital, no me parece, sino estoy convencido de que es vital el estudio de la filosofía del derecho para mejorar nuestras formas de argumentación, ¿no? Porque toda tarea de interpretación, de argumentación, revela, visibiliza pues el punto de vista que nosotros tenemos del derecho, ya seamos positivistas, justnaturalistas, qué sé yo. No, eso por un lado. Por otro lado, cuando te estaba comentando sobre si había
o no teorías del derecho, de la argumentación en Latinoamérica. O sea, ciertamente las hay, pero por un lado hay un desprecio o un sostenido desconocimiento de las mismas por considerar que las teorías europeas, por ejemplo, son mejores o son más contemporáneas que las que se han desarrollado en este lado en nuestra cultura jurídica, ¿no? Se me viene a la mente varias cosas de México, por ejemplo, ¿no? De José Ramón Cosío Díaz, de García Máinez en su momento. En el caso peruano también se me vienen varias propuestas, en el caso colombiano, o sea, ciertamente las hay. Y se ha subordinado bastante el uso de esas ideas por considerarlas menores. Esa es la impresión que yo tengo. Sí. Bueno, no sé si podrías darnos algunas conclusiones de la jornada de hoy, por favor, y sí, yo te agradezco muchísimo tu tiempo y tu disposición para poder conversar, para poder escucharte de una manera bastante amena, bastante dinámica, no has tomado distancia, esas cosas son importantes. Yo te digo esto porque se ha marcado mucho la idea de que la cátedra toma una distancia del estudiante, eso está muy, muy marcado, y creo que estas cosas hacen que el estudiante se acerque más al conocimiento, se acerque más al interlocutor para poder dar el paso de la dialéctica y no de la dominación cultural interpósita persona. Muchas gracias. Sí, miren, bueno, a propósito, o sea, si quieren leer, digamos, algo distinto, yo sugeriría leer todo lo que está haciendo el grupo o las personas que se adscriben como críticos jurídicos latinoamericanos, ¿no? Acaba de fallecer en este año uno de los grandes teóricos y, digamos, poco conocidos, Óscar Correas. Y Óscar Correas es padre de este movimiento de la crítica jurídica. También por ahí están los teóricos que usan la ética de la liberación, como es el caso de Enrique Dussel y todos sus seguidores, ¿no? O sea, junto con Correas, pues vienen también, hay autoras interesantes como Aleida Hernández Cervantes, Liliana López López, Milay Burgos, por citar algunas autoras que están escribiendo sobre estos temas, ¿no? Entonces, la crítica jurídica latinoamericana es poderosa, hay una revista dedicada a ello. Yo ahí echaría mano de estos autores. En el Cono Sur está Antonio Carlos Volkmer, que tiene un libro precioso que recientemente reeditó y amplió sobre estos temas de la crítica jurídica y la ética de la liberación, y que tiene que ver con este proceso de deconstrucción, de decolonización y de empezar a asumir pues nuestras propias formas de argumentar el derecho. Eso recomendaría, ¿no? Y para cerrar, bueno, pues yo solo agradecería el espacio, la atención, el tiempo. Quizá hubo unos que ahí tuvieron problemas para entrar porque vi que pues estaban queriendo entrar. Ojalá tengamos otra oportunidad para dialogar o debatir sobre estos temas. Insistir, construyan sus propios conceptos, anímense, incluso generen neologismos, ¿no? Propongan análisis distintos y esto está al alcance de cada uno de nosotros, o sea, no tiene que pasar por el filtro de una falacia de autoridad, o sea, no lo tiene que decir alguien importante para que sea importante, ¿no? Quizá nosotros podemos descubrir temas muy importantes si sabemos dónde mirar, dónde observar. Y hay muchas cosas en nuestros países, en nuestras culturas, que pueden ser alicientes intelectuales, ¿no? Esos alicientes están en la misma calle, en las plazas, ahora con la pandemia hay otras formas, otras maneras de mirar, otras maneras incluso de sufrir, y incluso el sufrimiento es parte también, o debería ser parte de la argumentación jurídica. Yo con esto cerraría, o sea, es decir, hay que avanzar hacia una teoría mucho más integral, mucho más nuestra, mucho más contextual, ¿no? Que tenga que ver más con nosotros, que dialogue con nosotros. Y con esto terminaría. Yo, muchas gracias. Ya no hay más preguntas ni nada, pues sería todo. Doctor, muchas gracias. Solamente agradecerle por el tiempo que nos ha brindado y por los conocimientos que nos ha impartido. Y créame que nos ha abierto la idea de poder seguir explorando este tema y poder, digamos,
preparar nuestros propios criterios y ampliar este tema para poder ahondar en este tema que es muy interesante, la argumentación. Muchas gracias por su tiempo. A ustedes, gracias.